A continuación, Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. El siguiente programa es apto para mayores de 12 años. Los menores deben estar acompañados de sus padres o por un adulto responsable. Cosmovisión Noticias, con el resumen informativo de los hechos más importantes en Colombia y el mundo. Estas son las noticias. Indignación en Colombia por brutal asesinato de empleada en Bogotá. Alcalde Petro anuncia línea 123 para casos de violencia contra la mujer. Fiscalía negó libertad a Sigifredo López. Combustible bajó entre 100 y 155 pesos en Colombia. Propietarios de vehículos piden mayor rebaja. Corregimiento de San Antonio de Prado con base militar. Más de 40% bajan homicidios en San Antonio. Personería pide mayor presencia gubernamental en barrios en conflicto. Antioquia cuadriplica el índice nacional de consumo de drogas. Alcaldía de Medellín empeñada en recuperar el corazón de la ciudad. En medio de crisis económica, avanza tratado de libre comercio con Europa. Gremio de evaluadores preocupados por funciones que pasan al Agustín Codazzi. Gobernador del Chocó pide depuración en el sistema de salud de su departamento. Estados Unidos intervendría en crisis siria con apoyo de la ONU. Nuevo caso de canibalismo causa horror en los Estados Unidos. Buenas noches. Hoy el corregimiento San Antonio de Prado recibió una muy buena noticia. La Cuarta Brigada del Ejército inauguró una base militar en esa localidad. En total serán entre 30 y 50 soldados los que permanecerán en el corregimiento San Antonio de Prado para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales en este sector. Y que va a estar entrelazada con todas las actividades que hace la Policía Nacional en apoyo a las actividades urbanas para el control militar o el control policial de la ciudadanía. Con la base militar inaugurada en este corregimiento de Medellín, se busca cerrarle el negocio del microtráfico a grupos delincuenciales que a sangre y fuego se disputan el territorio en este sector de la ciudad. Que podamos hacer que el malo se encuentre en la cárcel a órdenes de las autoridades competentes. Los que quedaron muy satisfechos con este aumento de pie de fuerza sin duda son los habitantes atemorizados por la guerra. Se siente uno más seguro porque ya uno no puede quedarse más de las 10 de la noche por ahí en la calle. La Policía Militar lo que espera es trabajar en conjunto con los demás organismos de seguridad del Estado en pro de la tranquilidad de San Antonio de Prado. Precisamente la Alcaldía de Medellín aseguró que la presencia institucional en el corregimiento de San Antonio de Prado le viene ganando la guerra a la delincuencia. El trabajo mancomunado entre las autoridades en el corregimiento San Antonio de Prado ha permitido cerrarle los corredores de microtráfico de droga a los grupos delincuenciales. El objetivo aquí es el cuidado y el fortalecimiento de la seguridad en el corredor que tenemos acá entre San Antonio, Altavista, San Javier, para con ello fortalecer la seguridad y cerrar los corredores, estos corredores estratégicos a las bandas criminales que por acá delinquen. Igualmente, según la Secretaría de Seguridad de Medellín, la presencia de la policía y el ejército ha permitido disminuir delitos como el homicidio en San Antonio de Prado. Hay una disminución importante en la tasa de homicidios acá en la zona, cercana al 40% respecto al mismo periodo del año anterior. La idea de la Alcaldía de Medellín es seguir incrementando el pie de fuerza en este corregimiento de la ciudad para lograr desarticular cualquier grupo armado ilegal que allí opere. Los diferentes municipios del Valle de Aburrá ya cuentan con su plan de desarrollo aprobado por los respectivos consejos municipales. La información local, minuto a minuto en Cosmovisión Noticias. El Consejo de Envigado en pleno aprobó el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2012-2015, Envigado una oportunidad para todos. El documento es el resultado del programa de gobierno que presentó el alcalde durante su campaña, presentado y enriquecido con los aportes de la comunidad y la revisión del Consejo Territorial de Planeación. El plan de inversiones de Envigado asciende a 788.000 millones de pesos y adelantará la ejecución de proyectos en líneas estratégicas del desarrollo humano integral, desarrollo económico, seguridad ciudadana y convivencia pacífica, entre otras. Se amplió el plazo para recibir las iniciativas que quieran participar en Ingenio 2012. Hasta el próximo 15 de junio, empresas pertenecientes a los 6 clústeres estratégicos de Medellín tienen plazo para enviar sus iniciativas. En esta versión, se busca fortalecer la capacidad tecnológica y de procesos de innovación en las empresas para maximizar el desarrollo de nuevos productos que permitan obtener un mayor impacto. Las 16 iniciativas que resulten elegidas tendrán financiación de hasta 100 millones de pesos no reembolsables.
La Fiscalía General de la Nación reveló que ya tiene identificados 2 presuntos agresores de una mujer en Bogotá asesinada en forma brutal. El País, en Cosmovisión Noticias. El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, informó en rueda de prensa que las autoridades ya habrían identificado a 2 personas quienes serían los presuntos responsables de la muerte de Rosa Elvira Celi, quien sería violada y asesinada brutalmente el pasado 24 de mayo en el Parque Nacional. Se tiene plenamente identificado e individualizado a 2 personas que podrían ser los autores materiales del hecho. La identificación sería lograda gracias a un testimonio que la propia Elvira Celi reveló a personal médico y a las autoridades que momentos después del terrible hecho la atendieron. Justamente el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció una línea 123 especial para casos de abusos contra mujeres. Es un sistema de comunicaciones, pero remite a la policía a un grupo central de la policía. Yo quiero que se especialice. Entonces vamos a ver cómo, por lo menos en este primer capítulo, violencia contra grupos discriminados, mujer, niños, etc. Tanto el gobierno nacional como el distrital repudiaron el horrendo crimen. Noticias de Colombia en Cosmovisión. Los gobiernos nacional y distrital expresaron repudio ante el hecho y aseguraron que las investigaciones van por buen camino. Es un hecho horroroso. De verdad que tenemos que como sociedad rechazar, condenar. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, removió de su caso a Antonio Luis González, fiscal delegado en el proceso Colmenares, designando de forma inmediata a la jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema, Marta Lucía Zamora, quien contará con el apoyo de Julio Espino y María Victoria Parra. Recordemos que la hipótesis que sustenta la Fiscalía es que Luis Andrés Colmenares fue asesinado el pasado 31 de octubre al salir de una fiesta. El pasado 30 de mayo, en horas de la noche, la Comisión de Justicia y Paz conoció el asesinato de Fanny Joana Troaquero Gómez en el casco urbano de Río Sucio, en el departamento de Chocó. La joven de 21 años de edad fue interceptada en su casa el pasado 23 de mayo a las 7 de la noche, cuando 2 hombres, presuntamente miembros paramilitares, le dispararon en repetidas ocasiones, propinándole la muerte de manera instantánea. Estados Unidos vuelve a levantarse con estupor al conocer otro caso de canibalismo en menos de una semana. El pulso del mundo en Cosmovisión Noticias. Este viernes, autoridades de Estados Unidos anunciaron que ese país estaría siendo acechado por otro hombre que también hace uso de prácticas caníbales. Se trata de Alexander Kinyua, de 21 años, un estudiante de ingeniería eléctrica de la Universidad Estatal Morgan de Baltimore. Kinyua confesó ante las autoridades haber matado a su compañero de apartamento y luego comerse su corazón y parte de su cerebro. Según la oficina de las fuerzas del orden del condado Hartford, el nuevo caníbal escondió la cabeza y manos de la víctima en el cuarto de lavado, ubicado en el sótano de la casa de su familia, en un suburbio de Baltimore. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, León Panetta, dijo hoy que si reciben la autorización de la Organización de las Naciones Unidas, su país podría lanzar una intervención militar en Siria, escenario de un conflicto entre el gobierno y la oposición armada. Según el funcionario, su mayor responsabilidad es garantizar que Washington tenga el apoyo necesario de la comunidad internacional para desplegar sus efectivos en la nación árabe. Vai sempre tratar daquele que está mais debilitado. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció hoy que se postulará para un tercer mandato en 2014 si la actual presidenta y su heredera política, Dilma Rousseff, no lo hace. La única hipótesis para ser candidato sería que Dilma Rousseff no quisiera presentarse, aseguró Lula, de 66 años, en una entrevista para una cadena de televisión. Al no poder presentarse a una tercera reelección en la presidencia de Brasil, Lula decidió dejar el cargo el 31 de diciembre de 2010, cuando su índice de aprobación era del 80%. ¿Qué está pasando en la Comuna 8 de Medellín? Todos los detalles después de comerciales en Cosmovisión Noticias. Ahora todos los antioqueños celebramos con un vaso de leche el progreso de la región, porque Alquería abrió la primera planta de leche larga vida en Antioquia. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo.
Llegó el momento de que todos conozcamos el símbolo de los que ganan y disfrutan el doble. Llega a Antioquia Billonario, el juego que hace billonarios a los antioqueños. Diviértete apostando 5 números en 2 loterías. Gana diario hasta 500 millones de pesos. Pregunta a tu vendedor de confianza. Otro producto gana, porque ser billonario es tan solo un juego. Creativos, deportistas, optimistas, espontáneos. ¡28º Festival Nacional de la Trova, como en los viejos tiempos! Los 12 mejores trovadores de Colombia se baten a verso limpio para ganarse un carro Roquiaduna último modelo. Segunda eliminatoria, Parque San Cristóbal, sábado 2 de junio, 7 de la noche. Entrada gratuita, organiza Estrocol, invita a Dinascar. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión, te ve en tu mundo. La Personería de Medellín insistió que se necesitan estrategias urgentes de la administración municipal para lograr disminuir los índices de criminalidad en comunas como la 8 de Medellín. El personero de Medellín reconoció la importancia de la visita del alcalde Aníbal Gaviria Correa a la comuna 8 de la ciudad, en donde se analizó con los habitantes y docentes la situación actual de seguridad. Las medidas son necesarias. Aplaudo como Ministerio Público que el señor alcalde haya hecho presencia ayer en la comuna, que se haya personalizado de la problemática tan grande que hay en esta comuna y tan necesaria la intervención de la administración municipal, del Estado, la presencia del Estado. Sin embargo, el organismo de control insistió que se necesita más presencia gubernamental en aquellos barrios en donde los grupos armados ilegales se enfrentan por el dominio territorial. El llamado a la administración municipal como Ministerio Público es que tiene que hacer presencia permanente en esta comuna. Hay que invertir en la comuna, hay que hacer proyectos preventivos en la comuna. La Personería de Medellín sigue con su presencia en la comuna 8 para evitar más violaciones a los derechos humanos de los civiles. Precisamente la alcaldía de Medellín aseguró que el centro de la ciudad no será territorio para la delincuencia y mucho menos para la pobreza y la desigualdad. La administración municipal reconoce que el centro tiene sectores en donde el hurto callejero, los homicidios e incluso las extorsiones se presentan a diario y para ello ya se crean las estrategias para disminuir este fenómeno. En un gobierno que lucha por la equidad tenemos que trabajar en las desigualdades territoriales y hay una gran desigualdad territorial en los bordes de ciudad y hay una gran desigualdad que se ha construido también con y en el centro. La Policía Metropolitana, por su parte, aseguró que como reto personal está la de recuperar la seguridad en su totalidad en el centro de Medellín. Que he dado capturas y he podido neutralizar a muchos delincuentes y lo voy a seguir haciendo. El mandatario local Aníbal Gaviria Correa anunció que pronto elegirá un gerente para el centro encargado de las estrategias de intervención en este sector. Y mucha atención que el presidente Juan Manuel Santos expresó su preocupación por el alto consumo de droga que se está presentando en Antioquia. Aseguró que este departamento cuadriplica los índices de consumo a nivel nacional. Según una investigación de la Gobernación de Antioquia, el consumo de marihuana en el departamento es de preocupación, cuando supera el 29.6%. El índice de consumidores en el país llega al 7.9%. Nosotros habíamos sido tradicionalmente un país productor o un país comercializador, pero ahora estamos entrando también en esa área muy inconveniente de ser un país consumidor. Otro de los puntos que más preocupa a las autoridades es que el promedio de edad de inicio de consumo de alucinógenos está entre los 15 y los 16 años. Y nos preocupa mucho el consumo de droga de los jóvenes en los colegios, alrededor de los colegios, y ahí también vamos a hacer una revisión. El presidente Juan Manuel Santos anunció que espera crear una estrategia con urgencia para contrarrestar esta preocupante situación de consumo de alucinógenos en el departamento de Antioquia. Vamos a buenas noticias, nuevas estrategias de capacitación puso en marcha el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en diferentes municipios del país. Lo que pasa en las localidades en Cosmovisión Noticias. Con el objetivo de llevar formación a los diferentes barrios de Medellín, la estrategia SENA en mi barrio de la Regional Antioquia visitará este sábado 2 de junio las comunas 12 y 13 para ofertar 700 cupos en 19 de sus programas técnicos, tecnológicos, complementarios y cursos cortos.
Se espera beneficiar a los habitantes de los barrios como Eduardo Santos, La Loma, La Independencia, 20 de Julio, San Javier, Santa Mónica, Belencito, Campo Alegre y La América. Con esta estrategia, el SENA juega un papel fundamental en la capital antioqueña. Medellín rendirá homenaje a 2 hitos de la cultura tanguera en la ciudad, Carlos Gardel y Astor Piazzolla. Será durante el 6º Festival Internacional del Tango, que se realizará del 20 al 25 de junio en diversos escenarios de Medellín. El concurso de canto, de baile, la tradicional exhibición de coleccionistas y el concierto del maestro Rodolfo Mederos son algunos de los atractivos de este festival. Un grupo de 50 jóvenes del programa Guía Ciudadanos culminaron su proceso de formación al servicio de distintas dependencias de la administración municipal. Los beneficiarios del programa, bajo la orientación de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, fueron intervenidos con talleres de formación personal y atención psicológica familiar. Hoy el gobernador del Chocó le insistió de nuevo al gobierno nacional sobre un plan de choque para solucionar el problema de salud en su departamento. Lo que más nos preocupa es que la infraestructura de prestación del servicio de salud, sobre todo la infraestructura pública de primer nivel, y el único hospital que tenemos de segundo nivel está en crisis, que lo ha manejado mal Caprecón, porque Caprecón está acabando con la pequeña infraestructura que tenemos, porque no le paga a los especialistas, no le paga a los trabajadores de la salud. El hospital de Quibdó está prácticamente paralizado hoy, porque precisamente Caprecón no lo ha podido manejar y no le paga a la gente. Y tenemos esos niños que van a venir al hospital de segundo nivel y el hospital está cerrado. Entonces yo creo que eso es un imperativo moral que Caprecón salga del departamento de Chocó. La Fiscalía General de la Nación se abstuvo de otorgar la libertad al exdiputado Sigifredo López mientras continúan las investigaciones sobre el secuestro y crimen de sus 11 compañeros. La decisión que hoy se ha tomado para concluir es abstenerse de resolver sobre la petición de libertad, por cuanto todo aquello que tenga relación con la valoración probatoria y de contera, esto tiene relación con la libertad o la imposición de una medida de aseguramiento, será objeto de estudio posteriormente por la Fiscalía en el momento procesal oportuno. Y avanza en el Congreso de la República la discusión sobre la reforma a la justicia en Colombia. El País, en Cosmovisión Noticias. En el 7º de 8 debates, la Comisión Primera de la Cámara le dio el sí a la reforma a la justicia. Con esta aprobación, la Comisión confirmó la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, así como el de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En la última reunión acordada entre el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, el ministro de Transporte, Miguel Peñalosa, y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se acordó finalmente la construcción del tranvía en la polémica avenida longitudinal del Occidente, como lo había propuesto el mandatario de la capital colombiana. Según País Libre, a la fecha hay cerca de 405 personas en poder de las FARC, de las cuales 149 fueron privadas de la libertad en 2002. Y al parecer 104 personas han fallecido en cautiverio. Para las víctimas estas cifras no son reales, ya que no se visibilizan los casos registrados desde hace más de 26 años. Los distribuidores minoristas de combustible agremiados en Fendipetróleo afirman que la rebaja del precio del combustible en Colombia es una decisión que acatan, pero que les trae pérdidas. La razón es que ellos compraron el combustible a un precio distinto y al tener que rebajarlo sus ingresos se ven golpeados. Sostienen que su margen es muy pequeño. De esta estación se perdieron en el cambio algo así como 7 millones de pesos en la gasolina. Entonces esta situación de unos márgenes bien escasos, bien corticos, pues les agregamos unas pérdidas en inventarios. Los encargados de las estaciones de servicio afirman que el precio al que se vende el producto en Medellín es inferior al fijado por el Ministerio de Minas, por la calibración que requieren los surtidores, que solo permiten cifras enteras. Por ejemplo, el precio de hoy que debería quedar a 8.799, no nos queda 8.799, lo tenemos que o subir a 8.880, que lo prohíbe la ley, porque es 8.799 con 34 centavos, o bajar a 8.790. En Antioquia más del 60% de las estaciones de combustible están afiliadas a Fendipetróleo.
Y aunque los propietarios de vehículos celebran el anuncio del gobierno nacional de disminuir 100 pesos en el diésel y 155 pesos en el precio de la gasolina, aseguran que este combustible sigue siendo exageradamente caro. Sí, se acató como todos los meses, así se hace la suba, lo mismo se hizo en la rebaja, se aplicó después del último cambio de turno, del fin de mes. O sea, necesitamos es que la gasolina pues nos baje el precio, porque es una cosa que nos beneficia a todos. No es que piense o no, sino que es que debe disminuir inclusive más, porque aquí mismo en Colombia la producimos y es en la parte donde más cara se encuentra aquí en toda Latinoamérica. Me parece maravilloso, ojalá sigan bajando, hermano, porque estamos con la gasolina en el cuello, pero todo lo que sea, como están las circunstancias, como está la vida de horrible de cara, todo lo que sea bajar es un hecho, es una cosa muy buena para el pueblo. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más Cosmovisión Noticias. Cosmovisión Noticias. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. ¿Por qué lo hago? Es difícil decirlo. El mundo cree que elegí mi moto. La verdad es que mi moto me eligió a mí. ¿Por qué lo hago? Es difícil decirlo. Nueva Apache RTR 180 con el respaldo de AKT Motos. Si usted es de los que considera que su señora no debe hacer pole dance porque se va de ñatas y se rompe la nariz ahí con el seguro sin comprar, pues aquí le enseñamos cómo se hace de una forma divertida y además muy sensual. Te activa por el canal Cosmovisión. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. Este fin de semana, la caravana del sabor irresistible Alquería llega a Cabañas y Bello. ¿Ya reuniste tus empaques? Demuestra tu sabor y gana con Alquería. Luego que los ministros de Comercio de la Unión Europea dieran el visto bueno para la firma del TLC con Colombia, el gobierno confía en que en menos de un mes ya esté para su aprobación en manos del Congreso de la República. El ministro de Comercio espera que más tardar al comienzo del año entrante entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, luego de los trámites que cursan tanto en el país como en el viejo continente. Yo aspiro que de aquí a un mes firmemos el acuerdo en Colombia, con lo cual ya podré presentar el acuerdo al Congreso colombiano como ministro de Comercio y podrá continuar el trámite en el Parlamento Europeo, pero va por muy buen camino, hay buen ambiente en el Parlamento Europeo para su aprobación. El ministro resta importancia a la crisis económica europea, la más fuerte que ha tenido esta comunidad desde su creación, y afirma que independiente de esto, es muy importante el tratado para el país. Representa el 25% de la economía mundial, es el mayor importador de bienes de todo el mundo y de alimentos también. Y gran parte de nuestros productos agrícolas van a ese mercado, flores, café, banano, pero mañana también gracias al acuerdo podrán ir azúcar, aceites, frutas, hortalizas que tienen aranceles hoy. El ministro concluyó que a pesar de la crisis, la Unión Europea comprometió recursos para ayudar al sector lácteo colombiano y la transformación del mismo. Y algo importante es que la crisis financiera internacional de los últimos días, originada en Europa, no ha golpeado el sector floricultor, a pesar de que un porcentaje de sus productos se destinan a ese continente. La razón es que a pesar de la situación, todos los negocios al exterior de la floricultura se realizan en dólares, independiente del destino de los productos. O sea, la moneda norteamericana es la moneda de refugio de todos los mercados internacionales y es la moneda que circula en todo el mundo. Luego, entonces, nosotros también quisiéramos tener mercados o negocios en euros, hubiésemos querido querer y como usted lo dice, hoy sería nefasto para el sector floricultor. Esa situación, aunque en estos días los ha beneficiado por el repunte del dólar frente a otras monedas, en el largo plazo los hace muy vulnerables por la revaluación del peso frente al dólar. Lo hacemos en dólares, pero esa también es una preocupación importante. Si bien hay unos temas que se pueden dar con tratado de libre comercio, el tema de revaluación sigue golpeando mucho no solo al sector floricultor, sino a todos los exportadores. En el oriente de Antioquia hay más de 780 predios y comercializadores que se dedican a los cultivos de flores.
Y el exministro de Agricultura mexicano, que participó en la firma del Tratado de Libre Comercio con su país y con Estados Unidos, asegura que el tratado es una gran oportunidad para la agricultura del país. A juicio del experto, el tratado que acaba de entrar en vigencia se puede aprovechar en la medida que el país se especialice en aquellos productos en los que puede ser competitivo, tal como lo hizo México. Las exportaciones del sector agroalimentario el año pasado fueron superiores a los 22.000 millones de dólares. Para que se den una idea, pensamos que este año van a superar los 32.000 millones de dólares. O sea, vamos a subir 10.000 millones de dólares de un año hacia el otro. Frente al temor por los subsidios que tiene el agro en Estados Unidos, sostiene que aunque existe, esto no impide que muchos productos tengan mercado en la principal economía del mundo. Y por el contrario, en América Latina lo que debemos es adoptar medidas similares con el agro. Una necesidad y es un asunto de interés nacional. Lo que tiene el productor americano es una salvaguarda para que nunca quiebre, si las condiciones y los errores son o los fracasos son de orden climatológico o de orden del mercado. Concluye el ministro de Agricultura que lo principal con la firma del tratado es que los productores y comercializadores cambian su vocación, pensando en las exportaciones hacia el mundo, tal como ocurrió en su país, donde hoy son los quintos exportadores al orbe. El ritmo de los negocios y la economía no se detiene. En Cosmovisión Noticias le seguimos el paso. Unión Europea acordó excluir a Argentina de las preferencias arancelarias que tenía ese país. México, Panamá y Costa Rica serían los futuros integrantes del MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, del que hacen parte Chile, Perú y Colombia. Inversiones Argos recibió de su junta directiva la aprobación para realizar una emisión de deuda corporativa por 200.000 millones de pesos. Ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi propuso en su país que si el Banco Central Europeo no inyecta dinero a la economía, este país debe abandonar el euro. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Cosmovisión Noticias. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. ¿Por qué lo hago? Es difícil decirlo. El mundo cree que elegí mi moto. La verdad es que mi moto me eligió a mí. ¿Por qué lo hago? Es difícil decirlo. Nueva Apache RTR 180 con el respaldo de AKT Motos. Esta semana en Belleza con Estilo les contaremos por qué las mujeres codependientes desarrollan nuevas adicciones cuando se separan de su pareja. Practique yoga de relajación en compañía de sus hijos. Conozca sobre los mitos y realidades de los afrodisíacos. Identifique las causas y consecuencias del ronquido en los niños y adultos. Abriremos el consultorio para que despeje sus dudas ginecológicas. Y prepárense, papás, porque traemos mucha moda para ustedes. Belleza con estilo. Cosmovisión te ve en tu mundo. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. Bien, hasta aquí esta emisión de Cosmovisión Noticias. Nos vemos de nuevo a las 10:30 de la noche. Este fin de semana muy conectados con el canal Cosmovisión. Y el lunes nos vemos nuevamente a las 8 en punto. Aquí está el resumen con las principales noticias del día. Feliz noche. Indignación en Colombia por brutal asesinato de empleada en Bogotá. Alcalde Petro anuncia línea 123 para casos de violencia contra la mujer. Fiscalía negó libertad a Sigifredo López. Combustible bajó entre 100 y 155 pesos en Colombia. Propietarios de vehículos piden mayor rebaja. Corregimiento de San Antonio de Prado con base militar. Más de 40% bajan homicidios en San Antonio. Personería pide mayor presencia gubernamental en barrios en conflicto. Antioquia cuadriplica el índice nacional de consumo de drogas. Alcaldía de Medellín empeñada en recuperar el corazón de la ciudad. En medio de crisis económica, avanza tratado de libre comercio con Europa. Gremio de evaluadores preocupados por funciones que pasan al Agustín Codazzi.
Gobernador del Chocó pide depuración en el sistema de salud de su departamento. Estados Unidos intervendría en crisis siria con apoyo de la ONU. Nuevo caso de canibalismo causa horror en los Estados Unidos. Cosmovisión te ve en tu mundo.